Día 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cómo están? Bueno, yo aquí luchando con mis micrófonos. Esta es la cuarta vez que grabo este audio. Tuve que borrar las 3 anteriores. Dios sabrá por qué. Y justamente el tema que quería comentar con ustedes es la cuarta vez que trato de desarrollar mis ideas. Lo ofrezco. Y si estoy predicando tengo que dar el ejemplo, así que tengo que mantenerme sereno. El tema de este audio es algo que nos impresiona mucho a casi todos o a todos cuando nos acercamos a las memorias de Lucía o a la vida de los pastorcitos. Y es su espíritu de penitencia, su impresionante espíritu de mortificación. Ya en las apariciones del ángel, los pastorcitos son introducidos al misterio de un Dios profundamente herido, lastimado, ofendido por el pecado del hombre. Y surge en ellos, y además incentivados por el ángel, el cual les enseña 2 oraciones, surge en ellos el espíritu de reparación. Es decir, ofrecer algo que pueda compensar esa ofensa que recibe Dios. El ángel con esas oraciones les enseña a reparar. Y ellos mismos ya hacían esas oraciones en una postura incómoda o durante mucho tiempo que les resultaba costosa. La primera frase del mensaje de Fátima que hemos analizado en los primeros audios, en la primera aparición la Virgen invita a los pastorcitos a ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviarles en acto de reparación por los pecados con que Dios es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Esta frase o esta idea, hacer penitencia, hacer mortificación por los pecadores, está muchas veces repetida en el mensaje de Fátima. Pero es en la tercera aparición, el 13 de julio, donde después de la visión del infierno, después de ver el dramatismo de lo que es la eternidad para ciertas almas que se han obstinado en el pecado, los pastorcitos reciben un impulso impresionante, una gracia muy especial para ofrecer cualquier cosa que sirviera para con que fuera poder salvar a una sola persona, a una sola alma, de caer a ese mar de fuego. Y así ustedes van leyendo y van viendo sus tremendos ayunos, sus largas momentos sin beber, en aquel verano agobiante, en la cova de Iría, en aquel lugar desértico sin fuentes de agua, e incluso cuando la tenían no se las podían dar, como ustedes estarán viendo, ellos renunciaban. El utilizar espontáneas penitencias como encontrar ciertas ortigas o ciertos frutos de algunas hierbas con espinas que utilizaban voluntariamente para mortificarse. Habrán leído ya o lo van a hacer la historia de aquella cuerda que les sirvió para improvisar un cilicio, es decir, un instrumento de penitencia. Un trozo de cuerda de cáñamo, ¿no es cierto? Esas cuerdas que se utilizan en el campo, que son muy ásperas y con puntas, cortada en 3 pedazos, les sirvió a ellos a la cintura para ofrecer grandes penitencias. En la quinta aparición del 13 de septiembre de 1917, la Virgen les dice: Dios está contento con sus penitencias, pero no quiere que lleven la cuerda de noche, porque la llevaban de noche. Cuando Jacinta y Francisco enferman, le entregan la cuerda a Lucía y Lucía encuentra la cuerda de Jacinta con sangre. En este tema de la penitencia, nosotros en nuestro 2020 corremos varios riesgos. Un extremo es encasillar todas estas cosas en una especie de espiritualidad ya pasada de moda, como que hubiéramos adquirido otra dimensión
y todas estas cosas fueran de alguna manera antiguallas, cosas anticuadas, pasadas de moda, como digo, de una espiritualidad antigua, una espiritualidad antigua. Tendríamos que analizar a la luz de las cartas de San Pablo, a la luz de la exigencia de nuestro bautismo, a la luz de la exigencia de ser santos, ¿qué lugar le damos a la mortificación? Está claro que, y voy reiterando un poco esta idea, los pastorcitos cumplían, por ejemplo, con los ayunos de la iglesia, los viernes como un día penitencial, los tiempos de Cuaresma como un día de fuerte penitencia, el Viernes Santo, el miércoles de ceniza, ni hablar, ¿no? El sentido de ofrecer por los difuntos, también por los pecadores, el sentido de la mortificación está presente en la espiritualidad, digamos así, de parroquia, de la catequesis, de esos momentos y de ese lugar. Pero a partir de las apariciones, tanto del ángel como las de la Virgen como estamos analizando, reciben un impulso muy especial, una gracia del corazón de María para comprender y ejercitar más en profundidad esta penitencia. Lucía nos comenta allí en las memorias que Jacinta, siendo tan tierna, ¿no? Había sido tan llorona, tan mimosa en muchas cosas, muy delicada de cuerpo, sin embargo que recibió una gracia especial para mortificarse. Tan impresionada había quedado con la visión del infierno que cualquier cosa le parecía poco. Sabemos que no solamente las penitencias físicas. En un momento la más pequeña va a decir, la Virgen ha venido a visitarme y me ha preguntado si quiero ofrecer más penitencia para salvar más pecadores. Y le pidió justamente la Virgen a Jacinta aquello a lo cual más miedo le tenía, ir a un hospital y allí morir sola. Tuvo 2 visitas a hospitales, la primera en Ourem durante más de un mes y la segunda que le costó la vida o ya para entregar su vida en Lisboa, donde finalmente morirá allí prácticamente sola. Iré a un hospital a morir sola, sin ti, tengo tanto miedo, el hospital es una casa oscura. La Virgen le pidió la mortificación, el sacrificio al cual ella más temor le tenía, ¿no? Y lo ofreció con amor para salvar a los pecadores. Algo que no está en las memorias, pero que es muy interesante, es que cierta vez, siendo ya Lucía religiosa, uno de sus confesores le pidió o le dio a entender que sería bueno que Jesús, que el Señor le diera una palabra a ella para iluminar este sentido de la penitencia, ya que está tan presente en el mensaje de Fátima. Y Jesús finalmente le respondió, yo pido todas esas penitencias tradicionales de la Iglesia, pero hoy en día lo que más pido o marco es el fiel cumplimiento del propio deber, el fiel cumplimiento de mi ley a lo largo de cada día. Y uno podía preguntarse, ¿por qué el Señor pone este acento? Sin desvalorizar aquella penitencia que por otra parte, como vemos, los pastorcitos ejercieron durante toda su vida. Porque tal vez hoy, más que nunca, el mundo, la situación de la familia, la situación laboral, lo que cuesta conseguir muchas veces el sustento para una familia, muchos asuntos de salud con nuevas enfermedades, nos ofrecen muchísimas oportunidades de tener este espíritu de penitencia. Y porque también el fiel cumplimiento de nuestros deberes cristianos, el cumplimiento de los 10 mandamientos, encuentra una gran resistencia en el ambiente, en el escenario en el que tenemos que actuar. Y por lo tanto implica un especial esfuerzo de la voluntad, un especial sentido de la mortificación. Todos elementos para que tengamos en cuenta. Vamos a pedir esta gracia porque estamos siempre tentados de 2 extremos. Uno ya lo he comentado, el relativizar todo esto, relegarlo al pasado de una espiritualidad ya caducada,
O por otro lado, querer buenamente hacer listas, asumir imaginariamente que vamos a hacer esta o tal cual o tal penitencia, cuando no está acompañada al mismo tiempo de un espíritu de profunda conversión. De tal manera que seríamos capaces a veces de hacer una larga peregrinación que hasta pudiera sacarnos sangre de los pies o dejarnos extenuados, pero no hemos comprendido todavía suficientemente que tenemos que aprender a tolerar, a perdonar, a soportar con amor a aquel que nos mortifica o que nos hace sufrir, que tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, que no podemos criticar, que tenemos que tener respeto por cualquier autoridad civil, religiosa, que tenemos que moderar nuestras palabras, etc. Tantos campos de conversión en los que tenemos que trabajar sin descuidar la penitencia física. Bueno, muchos elementos muy ricos, pero vamos a dejar aquí para que sigamos al leer y al conocer las memorias, con este privilegio que la Virgen nos otorga de conocer su mensaje en su misma fuente, encontrar estos ejemplos en los pastorcitos, pidiéndoles a la Virgen y a ellos que nos den la gracia, si es que de verdad entramos en este mensaje, en este llamado de María, la gracia de ser en nuestras propias circunstancias, en mi propia vida, así como soy. Yo no soy Jacinta, Francisco, Lucía, ni soy San Ignacio de Loyola, ni soy la Madre Teresa de Calcuta, ¿no es cierto? De tener este espíritu de profundo sentido de mortificación, de reparación y de penitencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.